Hola amigos, ¿cuándo retirar la metformina? Para responder esto, lo primero que se me viene a la cabeza es entender de que este último tiempo los grandes avances que se han hecho en el tema del tratamiento en la enfermedad metabólica es porque se ha aplicado mucho pensamiento, hay mucho ingeniero dando vueltas ahora en la medicina, en el sentido de cómo enfrentar un problema. Es decir, que siempre ha sido igual, si el pensamiento científico es el mismo, independiente de la rama que tú ocupes para desarrollar la ciencia, pero de repente la medicina nos fuimos quedando atrás en el tema o nos confundimos en cuanto de la medicina basada en la evidencia, y que muchas veces nuestra evidencia nos hemos dado cuenta que muchas veces la evidencia es fácilmente, nos podemos equivocar en el análisis de los datos, nos podemos equivocar en la forma que tomamos, digamos, en las distintas tendencias que podemos incurrir al analizar ciertos tipos de investigaciones, y eso nos ha llevado quizás a cometer algunos errores. Pero cuando tú analizas el tema metabólico desde un punto de vista estructural, así como un problema matemático, que ese pensamiento es súper útil en metabolismo, tienes que ordenar todos tus factores que por un lado pueden estar contribuyendo. Primero tienes que elegir un parámetro en base al cual vas a tomar las decisiones, ¿ya? Entonces, y después de eso, y eso lo puedes aplicar para cualquier medida que ustedes vayan haciendo en su proceso de sanar su enfermedad metabólica. Y ese parámetro ojalá sea siempre medio igual y aplicarlo, una rigurosidad científica al respecto. Entonces, la metformina primero hay que tenerla como un factor más que nos puede ayudar en este proceso, y primero tenés que entender para qué te la dieron, ¿ya? La metformina es un fármaco fabuloso en el sentido de que todavía, si bien no se dilucida 100% todo su mecanismo, la farmacodinámica, digamos, a nivel intracelular, todo específicamente cómo actúa, pero finalmente es un fármaco que aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la neoglucogénesis, es decir, y ahí una apreciación de que con metformina no había hipoglicemia. En general la metformina no es hipoglicemiante, solo es un anti-hiperglicemiante, y eso es muy distinto. Entonces tiene muchas cosas buenas, y a nivel metabólico, de hecho, en los últimos estudios con respecto a los sensores de nutrientes, la metformina también ayuda a inhibir el mTOR, entonces también ayuda a la longevidad. A los pacientes que usan metformina tienen menos cáncer, menos eventos cardiovasculares, tiene este rol como antiinflamatorio. Entonces es un muy buen fármaco. Lo que yo no estoy actualizado todavía es si incluso se puede ocupar como un fármaco cuando ya estás sin diabetes, sin resistencia a la insulina, como una cosa preventiva, así como tomar una aspirina. No lo he estudiado todavía, así que eso lo podemos dejar pendiente. Pero la idea es que si tienes un síndrome metabólico y te lo dejaron como preventivo, o si eres diabético, es fácil, digamos, lo retiras. Es decir, la metformina no te va a producir hipoglicemia, así que guiarse por la glicemia solamente no sería un buen parámetro para decir cuándo retirarlo. Más que nada, lo podríamos retirar cuando hayamos logrado nuestras metas en lo que es evaluar la resistencia a la insulina, ¿ya? Si tú ya no eres insulino resistente, usando metformina, podrías probar retirarla y volver a ver si todo lo otro que estás haciendo te mantiene sin ser insulino resistente, pero si vuelven a aparecer esos parámetros vas a tener que volver a usarla, ¿ya? Entonces, ¿cómo medir la resistencia a la insulina? Usando la insulina en ayunas, o la insulina basal, y el índice OMA, ¿ya? Y ahí, de nuevo, el tema de los parámetros. Es decir, normalmente para diagnosticar insulino resistencia, diabetes, los parámetros de insulina basal son altos,
De hecho, un médico normal, digamos, yo también cuando estaba recién formado no me urgía. Si un paciente llegaba con insulina de 8, 9, recién sobre 10, 12 te parabas las antenas. Sin embargo, en base a todo este tema de las implementaciones, ya implementando, digamos, dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos, se ha visto que una persona, a ver, ¿qué es lo saludable realmente de una persona para que sea flexible metabólicamente? Es que en los periodos de ayuno pueda acceder a sus reservas de grasa, y eso se hace cuando la insulina está lo suficientemente baja para que actúe el glucagón, y el glucagón libere la grasa, o si genera lipólisis, podemos movilizar la grasa almacenada, llevarla al hígado y transformarla en cetona. Y eso se hace con insulina, o el glucagón se inhibe cuando tu insulina está alrededor de 3 unidades, o en ayunas, digamos. Y eso se condice también 100% con tu glicemia. Es decir, las glicemias tienen que estar abajo o alrededor de 80 o menos. Entonces esa es la respuesta. Es decir, cuando tus glicemias en ayunas ya estén definitivamente bajo 100, ojalá entre los 75 85 miligramos por decilitro, que es una glicemia normal o sana, y tu insulina basal esté en alrededor de 3, o en alrededor, digamos, entre 3 y 5, ojalá bajo 3 en ayuna, quiere decir que ya no eres insulino resistente, ¿ya? Y que ya te sanaste, entre comillas, de tu condición metabólica. Sí, y en ese proceso todavía puedes tener, por ejemplo, exceso de grasa corporal. También podrías mantenerla hasta deshacerte de tu exceso de grasa corporal. Si es que a ti no te produce un efecto adverso usar la metformina, por ejemplo, si estás sufriendo porque los efectos adversos de la metformina son 100%, entre comillas, idiosincráticos. Sí, hay gente que la tolera muy bien y otra gente que no la tolera bien, el tema de la tolerancia gastrointestinal. Pero si no tienes ningún problema, es un fármaco que yo no quitaría así hasta el final, digamos. Incluso como digo, me falta estudiar si es que es beneficioso en gente que solamente cuando tuvo el antecedente de haber sido diabética debería seguirlo tomando. Yo creo que sí, ¿ya? Y ahí está el punto, de que se supone que la metformina está haciendo un trabajo, un trabajo a nivel metabólico, a nivel epigenético, está dando una señal a nuestros genes, ¿te fijas? Que lo está haciendo por esta vía farmacológica. Pero, por ejemplo, si yo estoy solamente, es decir, la dieta es el mayor gatillador o modulador epigenético, pero si además de mi dieta, que yo ya la controlé o la modifiqué como un hábito a largo plazo, incorporé otros hábitos como, no sé, dormir mejor, bajar mis niveles de estrés, utilizando ya sea ejercicio, meditación, el tema de usar bloqueadores de luz azul, aumentar mi masa muscular, aumentar más que nada mi gasto calórico basal, en reposo, que se llama. Y si voy sumando, probablemente no necesito usar metformina porque todas esas otras señales epigenéticas van a hacer lo mismo, y pudiera, entre comillas, reservar la metformina, por ejemplo, cuando ya sea adulto mayor, cuando no puede hacer tanto ejercicio, cuando no, etcétera, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, hay que saber para qué estoy usando ese fármaco. Entonces, si por ejemplo yo tengo una lesión a la columna y no puedo hacer ejercicio, bueno, no tiene nada malo, si tolero bien la metformina, ocuparla, por ejemplo, para reemplazar ese factor que no voy a poder meter. O si hago turnos de noche, por ejemplo, puedo usar metformina mientras tanto para, entre comillas, contrarrestar un poco ese estrés que significa trasnochar. Entonces, hay que pensarlo desde ese punto de vista como más mecánico, y siempre usar un parámetro objetivo, que en este caso puede ser los índices que te sirven para calcular tu resistencia insulínica, más que la glicemia propiamente tal. Bueno, la glicemia a largo plazo igual, si mi hemoglobina glicosilada ya con la dieta va bajando, va bien, pero es la resistencia a la insulina es la que tenemos que tratar, que es la disfunción hormonal de fondo. Y esa, como digo, responde a la dieta, más la secreción pancreática de insulina, y
y la sensibilidad a nivel periférico de la insulina, que está determinada por nuestros músculos, ¿ya? Por los transportadores de glucosa, etcétera, que se estimulan, digamos, con el ejercicio. Así que eso, éxito, están muy buenas las preguntas.